Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un placer tenerlos acá reunidos nuevamente un año más de DoyoConf. Realmente que es muy satisfactorio hacer comunidad y que estén todos acá un sábado invirtiendo en lo que es la educación en ciberseguridad y realmente fascinado con todo. Fascinado con cada una de las personas que conocí, que ya conocía, nuevas personas de afuera y realmente muy fascinante todo. Hoy vamos a hablar de la charla con el tema Un café con InfoStealers, el panorama en Latam. Vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo una investigación de varios meses y nuevas tecnologías. Entonces, ¿quién soy? Soy analista de ciberseguridad SOC en Sophistic Cybersecurity. Soy embajador de la comunidad Dojo y organizador de los meetups de Hack the Box. También soy cofundador del Eco Group de Panamá. Y Blue Teamer, me gusta bastante el tema de la seguridad defensiva, también de vez en cuando un poco de seguridad ofensiva. A mí me gusta la cerveza Porter. Creo que a todo el mundo nos une también la cerveza Porter. Entonces, esto es un poco de la agenda, del panorama de los infostealers, un poco de la investigación. Vamos a ver un poquito de las cifras, cómo se mueve cada cosa en Latinoamérica, cuáles son esos actores que a través de un infostealer suelen cometer esos cibercrímenes. Vamos a ver un poco del modus operandi, cómo las nuevas tecnologías, hemos visto el surgimiento de la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje largo, cómo la implementación de esto nos pueden ayudar a ver un panorama más claro de todo lo que vendría siendo el tema de los infostealers. Vamos a ver un poquito de las recomendaciones, un poquito de la experiencia y algunas herramientas. Antes que todo, un pequeño disclaimer, todo lo que se va a presentar acá es basado en una investigación de mi persona, no representa a ninguna empresa. Son datos sacados de investigaciones de fuentes abiertas, algunos boletines de seguridad, va a haber un poquito de muestras de herramientas para temas de pruebas de seguridad ofensiva y muestras de malware, con lo cual no lo ejecuten en su equipo físico. O sea, levanten su laboratorio para poder practicar. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en el día a día? Siempre que arranca un lunes a las 8 de la mañana, estamos en un panorama de ciberseguridad que muchas veces es incierto. Cambian las tecnologías y pasan los años y tenemos nuevos adversarios, tenemos nuevas herramientas, tenemos del lado de nosotros, de un Blue Teamer, tenemos nuevos paradigmas para poder jugar en todo este tema de la ciberseguridad. Nuevas tecnologías, nuevos adversarios, pero siempre a pesar de eso hay algunos viejos conocidos. Tenemos los modelos de lenguaje largo, tenemos nuevos adversarios como puede ser Octotempest, que luego lo vamos a detallar un poquito más, no tanto en profundidad, pero también siempre está el viejo conocido, ese factor no capa 8, pero sí que a través de eso, como por ejemplo un phishing, algo tan pequeño como un correo inocente que tenga un enlace malicioso, puede ser el talón de Aquiles de una empresa. Entonces, lo que queremos cuidar son las personas, los procesos y la tecnología. Eso es lo que siempre hemos visto y lo que siempre tratamos de poner en todo en práctica. Las personas son aquellos que ejecutan tareas sobre algún servicio para poder tener una meta cumplida al final del día. Y a resumidas cuentas es todo el valor que queremos cuidar y que ellos mismos generan a través de ese día a día, las operaciones básicas de un departamento, el valor que le pueda dar a un cliente, etcétera. Pero no solamente reside en el valor que el cliente le da a su audiencia, por así decirlo. Vamos a hablar un poco del valor en cuanto a los datos personales, todo lo que vendría siendo eso, aquello que no quiero que esté en manos de algún adversario. Como por ejemplo, mi información personal, mi contraseña de mi cuenta bancaria, la propia cuenta bancaria y los datos médicos. Los datos médicos hemos visto que muchas veces se ven afectados por algún ataque. Entonces, definiendo todo esto, qué es lo que queremos proteger y las verdaderas cifras, vamos a hablar acerca de estos infostealers que son como una especie de software malicioso que su meta principal es poder robar esa información desde distintos puntos y de diferentes maneras. Entonces hay un 75% de un total de 3.2 billones de datos que fueron extraídos por medio de un infostealer. Ese infostealer lo que hace es robar la información una vez está en el equipo o los equipos y dentro de eso podemos mencionar algunos como Luma, Vidar y Redline. Sabiendo que ese 75% de los billones de datos
Hay 32 millones de dispositivos que están infectados por un infostealer. Esta información fue en un primer momento extraída en febrero de este año. Renovando, digamos, viendo nueva información, en julio de este año también ha incrementado los datos. Entonces, mientras estamos acá, y creo que lo mencionó Carlos en la anterior presentación, en lo que se genera una actividad en un equipo hasta donde llega a la herramienta o lo vemos, en ese lapso de tiempo siempre está pasando algo. Y eso es un tiempo muerto que nosotros no vemos, pero que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, de esos dispositivos que están infectados por un infostealer, como lo mencionamos anteriormente, pueden llegar como un phishing, un correo malicioso. Me llega un correo aparentemente sano, digamos, que me va a hacer hablar de un concierto. Yo quiero ir a un concierto, por ejemplo. Soda Stereo también por un concierto, bueno, está difícil. Por un concierto de Morat, y yo de la emoción, porque hay una parte de ingeniería social que juega con nuestras emociones, vemos un enlace, le damos clic, tenemos un infostealer. Las descargas maliciosas que están asociadas a esos correos maliciosos, y muchas veces también el adware. La redirección a sitios que pueden contener anuncios como spam, siempre son alguna vía entrante para el atacante. Entonces, vamos a mapear un poco el infostealer. ¿Dónde lo puede encontrar? Lo puede encontrar en un correo, por algún enlace y por un archivo de cualquier extensión. Puede ser .pdf, de Visual Basic Script, un archivo HTA. ¿Y cómo se transforma eso que, digamos, llegó en algún phishing malicioso, me llegó un documento? ¿Cómo se va a transformar? Se transforma en ejecución de procesos que no parecen maliciosos, pueden partir de una ejecución de algún script de PowerShell. ¿Y qué busca ese infostealer? Cookies de sesión, archivos, llaves y todo lo que podamos tener en nuestra computadora. ¿Cuántos realmente han guardado su contraseña en el navegador? Una, aunque sea una vez. Exacto. Y muchas veces tenemos esa información ahí, llega un infostealer y de la manera más silenciosa, porque ese es el tema del atacante. El atacante quiere permanecer lo más callado posible, no quiere hacer el mayor ruido por el que sabe que lo van a ver. Ese es un detalle muy importante. Entonces, el top 5 de países de infecciones entre febrero y junio del 2025. Vamos a ver que Brasil tiene un 40.5%, le sigue México con un 13.5%, que aproximadamente el número abajo son el número aproximado de infecciones que ocurrieron entre ese lapso de tiempo. Le sigue Argentina con un 9.2%, de aproximado de 42.000 infecciones aproximadamente. Colombia y Chile siguen, Colombia con 7.9% y Chile con 5.3%. Entonces hay aproximadamente 454.000 infecciones de cifras extraídas del mes de julio. Y todo, a ver, entonces, si tenemos de Brasil un 40.5% del promedio, a nivel global solamente Latinoamérica, o el top de Latinoamérica va a representar un 16.4%. Somos un pedacito así en comparación a lo que vendría a ser las infecciones con Europa, por así decirlo. Entonces, la familia de infostealers presentes en Latinoamérica puede ser un puntaje más bajo, puede ser SteelC, luego le sigue Raccoon. A nivel genérico hay varios infostealers que se pueden encontrar en GitHub, en distintos foros. Luma, que ha tenido bastante alcance aquí en Panamá, y Redline Stealer, que se lleva el 52.9%. Entonces tenemos una galería de amenazas, una galería de atacantes, una galería de herramientas que son, digamos, muy propensas al secuestro de información. En este caso, el Luma C2 es un tipo de malware como servicio que uno simplemente adquiere ese malware como tal y puede poder ejecutar ciertas operaciones con un costo aproximado de $200. Entonces, con un costo asociado de $200 para un infostealer, si yo lo llevo a comprar, se ejecuta, tenemos una brecha de seguridad ahí. Y muchos, sí, traen muchos adversarios también en foros tienen ese servicio, porque ellos van a brindar un servicio para poder quebrantar infraestructura. Entonces, los grupos asociados a Luma C2 puede ser Storm 1607, Storm 1113,
1674 y Octotempest, y todos parten de la misma lógica de un correo de phishing. Entonces, si no tenemos una herramienta, digamos, que nos permita ver, visualizar lo que esté pasando desde un correo de phishing hasta donde llega, tenemos un punto ciego. Entonces, en toda la investigación, digamos que a principios del año, Luma Stealer estuvo bastante activo con sus indicadores de compromiso, que debieron haber sido actualizados con el pasar del tiempo. No podemos basar una investigación sobre indicadores de compromiso que no se actualizan constantemente, porque va a empezar una búsqueda con algo que ya ni siquiera está público en Internet. Y ahí, acá el FBI pudo desmantelar el grupo de Luma Stealer, atacando sus dominios, bajando sus dominios, mejor dicho, bajando su infraestructura. Y uno de ellos, digamos, es un indicador de compromiso que vendría siendo, por ejemplo, este de peanut.gallery, que si lo vemos a simple vista, lo pasamos en una fuente de inteligencia y nos da que es benigno. Un analista, si no está muy pendiente, no está muy vívido, digamos, va a basar una investigación, bueno, no veo nada malo. Pero, ¿es lo que realmente vemos o hay algo más? Y siempre hay que validar, cada vez que vemos algo, hay que tener un poquito de malicia y también entender que el adversario muchas veces, como les digo, no va a querer generar todo el ruido. Entonces, cuando veo de Peanut Gallery, es el portal de login del foro de Luma Stealer. Muchas veces este foro representa el mismo logo que vimos anteriormente de la operación que se desmanteló parte del FBI, parte de Microsoft, etc. Entonces, cuando llega el InfoStealer acá a la víctima, digamos, ¿qué pasa si deja alguna actividad? Puede empezar desde algún ejecutable de WinRAR, puede extraerse y ahí empieza Luma. Muchas veces estos InfoStealers lo que traen son, dentro de su código, ciertos patrones para evitar ser detectados en un análisis de malware dinámico, por ejemplo. Y muchas veces se queda en corto y no nos deja dar una investigación más en profundidad. Entonces, parece inofensivo y probablemente no sea algo malo, pero sorpresa. Hay otros indicadores de compromiso que están asociados a esta actividad, a esta infraestructura, a este Luma. Y ese Luma está usado por varios grupos. Entonces, si basamos la investigación en el indicador de compromiso que vimos antes, probablemente bajemos las defensas. Si lo vemos en este, bueno, puede que si estamos saliendo a las 5 de la tarde, encendamos las luces. Entonces, más allá del IOC, quizás el adversario ya va por la exfiltración. Entre lo que llega y vemos, entre lo que actuamos y damos a entender lo que es el panorama, puede que probablemente ya hayan ocurrido más de 4 actividades. Entonces, también muchas veces el InfoStealer lo que va a hacer es tener asociado por dónde voy a exfiltrar esa información que estoy extrayendo, todas las cookies que me voy a ir llevando, todos los archivos que me voy a ir llevando. Muchas veces son command and control hardcodeados que están incrustados en el código, por así decirlo. Y en caso tal de que ese falle, van a usar algunos fallbacks, como puede ser algunas plataformas como Steam o Discord. También puedo usar Cloudflare como un C2. Entonces, digamos que el malware fue eliminado y contenido. Lo que tenemos que fijarnos es que la actividad haya sido realmente contenida y que no haya dejado total rastro. Y si lo dejó, ¿hasta dónde llegó esa exfiltración? ¿Cuáles fueron los puntos de fuga de todo lo que era nuestra información? La vimos, los datos médicos, los datos bancarios y todo eso que queremos proteger, ¿por dónde va? Y empezamos una investigación de un dominio simple que puede estar asociado a Luma y vemos que lo que contiene realmente es una redirección de tipo C2 desde Steam. Entonces, si uno ve una actividad de Steam, ¿qué pasaría si uno baja los umbrales de agresividad, digamos? Y bueno, un Steam, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que busca este InfoStealer? ¿Qué es lo que busca? Es exactamente esa extracción de información. Ventas de credenciales en foros de red oscura, simplemente para poder monetizar todo lo que vendría siendo esas actividades. Muchas veces las vemos también en brechas. Y ahí el tema también de tener la actualización de los indicadores de compromiso. Si tenemos un indicador de compromiso que nos llega o alguna cuenta que por X o Y motivo nos llegue, tenemos que estar pendientes de que muchas brechas
se suelen basar en brechas anteriores. Y esas brechas anteriores son credenciales que ya no existen, que ya no se utilizan, o que simplemente, al ser de brechas antiguas, pierden su valor. Si nosotros basamos una investigación en una cuenta o una actividad que ya no existe realmente, o que no está activa, vamos a perder tiempo y vamos a desgastar recursos. Entonces, ¿dónde quedan las nuevas tecnologías? Hemos visto el tema de los infostealers, hemos visto los indicadores de compromiso y ciertos grupos que lo llegan a utilizar. Entonces, la curiosidad de todo esto surgió en la Ecoparty de Argentina, en donde cómo podíamos ver o entender con algunos retos, digamos, el comportamiento del infostealer. Entonces se aplicó, digamos, participamos de un bug bounty de lenguaje de modelo largo, que era poder ver ciertas vulnerabilidades de los sistemas para poder tener algún comportamiento distinto. Y en ese momento quisimos, no vamos a innovar, vamos a investigar qué está de moda, por así decirlo, en ciberseguridad, y vamos a ver cómo lo podemos mimetizar a través de todo eso, del bug bounty del lenguaje de la LLM. Entonces, nuevamente, teníamos algunas técnicas para Prompt Injection, Jailbreaking, no voy a profundizar en eso, hablan en esta charla, y entendiendo en panorama que son de los infostealers. Entonces, había que jugar bastante con el modelo y entender más de 4 cosas, cómo podemos engañar. En ese momento, yo soy fanático, bueno, no tanto, de los deditos de Corvina, y ¿por qué no hacer una cafetería? Y basada en esa cafetería, que todos los platillos sea un malware. Un café con infostealers, que ese es el título, unos Dino Nuggets, que también puede ser un infostealer, y quiero que me traiga la receta de esos Dino Nuggets. Y todo ese código me lo va trayendo el modelo, y de ahí el nuevo panorama. ¿Qué pasa cuando tenemos esas herramientas y le pido, bueno, dame un Dino Nugget de infostealer, y más allá está el código, o unos deditos de Corvina, un tipo de backdoor, por ejemplo, y un puré. Dame un puré que sea un infostealer avanzado, y el modelo lo trae. Entonces, nuevamente, tenemos las nuevas tecnologías, tenemos el nuevo panorama, lo estamos utilizando de la manera correcta, digamos, para poder entender cuál es la situación actual, cuáles son los puntos de ataque y cuáles son los métodos de defensa que cada uno de nosotros tiene. Porque la defensa no solamente viene de las herramientas, sino también del analista, del juicio del analista y de la malicia que pueda entender. Entonces, en un momento u otro también se vio una actividad, digamos, de un indicador de compromiso asociado a un grupo que hace ventas de actualizaciones de software falsas. Entonces, muchas veces estos indicadores de compromiso redireccionan a páginas que tienen esa información de actualización. Y esta es una muy buena herramienta que se les recomiendo, de IOC.1, que lo que hace es recopilar, en base a un indicador de compromiso que se le dé, va a ser una búsqueda desde los boletines de seguridad hasta foros de noticias, por ejemplo, de Rusia. Entonces, un IOC, como les comenté antes, puede venir desde muchas brechas de seguridad que sean el cúmulo de algunas anteriores, que si nos basamos la investigación en un hallazgo que es el cúmulo, podemos perder tiempo y recursos. Este es uno de los indicadores de compromiso que yo pude ver en algún momento y que fue el origen de toda esta investigación. A través de un indicador de compromiso tan fácil, digamos, de entender como este de rednosehorse.com, es el detonante de muchas actividades que vemos en el panorama. Y para entender, nosotros tenemos que entender como ciberdefensores, seguridad ofensiva, compliance, muchas cosas. Y necesitamos poner a prueba todo eso que estamos comentando. ¿Cuál es el infostealer? ¿Cómo se comporta el infostealer? Y hay herramientas como SchoolD que lo pueden hacer. SchoolD es una herramienta basada en Discord que lo que hace es, a través de ciertas funciones, a través de un webhook de Discord, un webhook digamos es como una integración, lo que hace es que una vez se ejecuta el infostealer, que dentro del código tiene ciertos parámetros que busca carpetas, que busca las carpetas de los navegadores, que muchas veces los navegadores, toda la información está dentro de esas carpetas, por ejemplo, AppData, y cuando yo guardo una sesión, lo puedo ver a través de una cookie. Y digamos que esto vendría siendo lo que hace SchoolD. Una vez empieza el infostealer, lo que hace es la extracción de datos y te lo muestra a través del webhook en Discord.
También está otra, que Bofamet, que también es un tipo de C2, de un estilo de InfoStealer también, que lo que hace es hacer la extracción de los datos y crear un canal de C2. Como bien vimos, C2 de tipo Tier 1, que están hardcodeados en el código, y otros que son, como por ejemplo, Steam, una cuenta de Steam o una cuenta de Discord. Y este vendría siendo el panel de la propia herramienta de Bofamet. Una vez se despliega, nosotros podemos tener ciertas funcionalidades para poder entender el InfoStealer. Entonces, las recomendaciones, es súper importante fortalecer la comunicación. ¿Qué está pasando actualmente? El tiempo corre y es importante tener una decisión clara para tener los siguientes pasos. Más allá de eso, también actualizar los IOC. Nuevamente, la brecha, si basamos una investigación en una brecha que ya pasó, ahí perdemos tiempo. Igual forma, un IOC se actualiza constantemente, como por ejemplo unas IP elásticas en AWS. Si vas a una investigación en algo que fue malicioso en un momento, pero ya no lo es, probablemente esté perdiendo el tiempo. Y aún así, digamos, si vemos una IP de Cloudflare, por ejemplo, tengo que ir más allá. ¿Qué hay detrás de ese Cloudflare? ¿Qué es lo que protege? Y las herramientas constantemente pulidas, a través siempre con revisión constante y siempre afilamiento de ciertas reglas. Y el inventario de activos, que es súper importante. ¿De dónde vino el gol? Si una vez el InfoStealer se ejecuta, necesitamos entender qué es lo que tenemos y hacia dónde se puede mover, hacia dónde se aplican ciertas reglas en distintos puntos de una infraestructura, hasta dónde podemos llegar. Y bueno, este es mi contacto en LinkedIn, me pueden seguir. Y bueno, gracias, muchas gracias a todos por venir y gracias por la charla.